Los generación Z y los millennials se jubilarán más tarde de lo que creemos. El número mágico de estas generaciones para la preparación para la jubilación continúa aumentando en cantidad de dinero. La única buena noticia es que nuestra generación, los millennials y la generación Z, está ahorrando e invirtiendo más para el futuro, incluso en esta época de alta inflación y gran volatilidad en el mercado. La noticia desafiante, según un estudio realizado por Northwestern Mutual, es que sigue existiendo una gran disparidad entre lo que creemos que necesitaremos para jubilarnos y lo que hemos ahorrado hasta la fecha. Entre los grupos de las edades, las personas entre los 50 años y más esperan necesitar más para una jubilación cómoda, más de 1.5 millones de dólares. Los números bajan considerablemente para aquellas personas de 60 y 70 años, obviamente, en gran parte porque muchos de ellos ya están jubilados. Ahora, para la preparación para la jubilación entre las generaciones son más pesimistas. Más de la mitad de la generación X dice que no estará lista y casi la mitad de los millennials y los boomers dicen lo mismo. Cuando el estudio habla de boomers, son aquellos que aún no se han jubilado. Ahora, ¿recuerdas que dije que hay una gran discrepancia entre las expectativas de la generación Z y los millennials y la realidad de su jubilación? Los asesores financieros dicen en este momento que aquellos que no ajustan su perspectiva a sus preparativos podrían llevarse una gran sorpresa de las malas. El presidente de la riqueza privada estadounidense dijo que es pesimista acerca de que si las personas de 20 años, es decir, nosotros, estamos dispuestos a sacrificarnos hoy para garantizar una jubilación tan temprana sea o tan antes sea posible. Bueno, ¿recuerdas ese video en el que dije que nuestras generaciones, la generación Z y la generación millennial, son consideradas generaciones perezosas o flojas, que nos estamos básicamente quedando atrás o que somos una generación bastante débil en comparación con las anteriores? Según el estudio que usé para ese video, nuestra generación es más pobre que el resto, lo que nos hace ver así como si fuéramos débiles y nos estamos quedando atrás. Pero lo que no ven es que el costo de vida en comparación con el ingreso promedio es mucho más alto que cuando tenían nuestra edad. Ahora, en este cuadro que les mostré antes, hablamos de lo que las generaciones creen que necesitarán para jubilarse, pero también nos muestra cuánto dinero han ahorrado esas generaciones o cada generación en este momento. Dice que nosotros, que estamos en los 20, 30 años, hemos ahorrado $35,800. Aún así, aunque hasta ahora hemos ahorrado en promedio esa cantidad para la jubilación, casi 2/3 de la generación Z y millennials esperan estar financieramente preparados para la jubilación. Si bien podemos ver que a medida que las personas envejecen, creen que no estarán preparados o que no tendrán suficiente dinero para poder jubilarse o para cuando deseen jubilarse. Lo que molesta a los expertos es la cantidad de dinero que cada generación cree que necesita para jubilarse. Sorprendentemente, nuestra generación, las personas que se encuentran a los 20 años aproximadamente, cree que necesitan 1.2 millones de dólares, mientras que las personas de 50 años creen que necesitarán 1.56 millones de dólares. Sí puedes sobrevivir con 1.2 millones de dólares, obviamente, pero ¿qué tipo de estilo de vida estás dispuesto a aceptar? No es uno cómodo. Y obviamente depende de lo que cada uno de nosotros esté esperando o buscando para rejubilarse. El 55% de las personas quieren relajarse al jubilarse, el 51% pasar tiempo con la familia y el 48% viajar. El cual creo que los que deciden viajar van a necesitar un poco más de dinero que los que deciden relajarse, por ejemplo. Según Asim Hassif, quien logró la independencia financiera cuando tenía 20 años aproximadamente, dijo que con 1.2 millones de dólares en el transcurso de 4 décadas no es un monto realista. Parece muy mal calculado, no hay forma de que eso sea suficiente. Estás en una edad avanzada, probablemente vas a tener más gastos médicos más caros solo porque tu cuerpo se descompone un poco más. Es posible que necesites atención médica adicional en algún momento.
Y hablando de la salud, el 44% de las personas de este estudio están preocupadas por el deterioro de la salud, que es casi la misma cantidad de personas que están preocupadas por sobrevivir con los ahorros que tienen, mientras que solo 31% se preocupa por el aburrimiento. Tengo que decir que obviamente estos son estudios generales. Todo depende de a qué edad estás planeando jubilarte o puedes jubilarte financieramente hablando. Si me preguntan a mí me encantaría jubilarme temprano, tal vez entre los 30 a los 40 años, pero lo que quiero decir con jubilarme, o al menos yo, no es dejar de trabajar. Es simplemente trabajar porque es algo que me gusta, lo que estoy haciendo, y no trabajar porque necesito dinero porque tengo que pagar la renta. No sé si me entiendes mi punto de vista. Para muchos, la jubilación es solo dejar de trabajar en la oficina y comenzar a trabajar, disfrutar de la vida un poco más, pero para muchas otras personas, la jubilación no es dejar de trabajar. Es continuar trabajando, pero a tu horario, cuando quieras, donde quieras, sin el estrés de tengo que hacerlo porque viene ahora y tengo que pagar la renta a final de mes. Por ejemplo, mi trabajo en este momento actualmente es parte YouTube y parte del negocio familiar. Mi objetivo es hacer crecer YouTube lo más posible a un nivel en el que pueda publicar videos cuando quiera, que me llamen mucho la atención sobre cosas de las que más quiero hablar sin sentir la presión del algoritmo de YouTube en este momento. Verlo más como un hobby que un trabajo. En mi opinión, la única forma de hacerlo es ahorrando suficiente dinero, invirtiendo suficiente dinero, creando diferentes tipos de ingresos secundarios, como por ejemplo bienes raíces, otros negocios, y hacer crecer el canal. Pero esto es diferente para todos. Incluso para mi novio, por ejemplo, él no tiene un canal de YouTube, pero sin duda alguna está trabajando bastante duro para crear su propio negocio que le dé suficiente dinero para invertir en bienes raíces, en acciones, y ahorrar y poder ver crecer ese negocio en un futuro durante muchos años sin el estrés de estar todo el día ahí adentro. En cuanto a mí, la jubilación no es una transición de carrera o de trabajo, sino un punto después del cual ya no intercambias el tiempo y el trabajo por un cheque de dinero. Además, alrededor del 37% de la generación Z, que dicen ser parte del movimiento FIRE, no tienen nada ahorrado para la jubilación, según una encuesta bastante reciente realizada por la plataforma de tecnología de Credit Karma. Para ser justos, los mayores de la generación Z tienen aproximadamente 27 años y la encuesta incluyó a personas mayores de 18 años, por lo que es posible que la gran mayoría o algunos de los encuestados todavía están en la universidad, por lo que quiere decir que aún capaz no tengan el ingreso suficiente para poder ahorrar y ser del movimiento FIRE, pero ya tienen el plan de ser parte de ese movimiento. Aún así, el 37% de las personas que desean jubilarse anticipadamente no han iniciado el proceso. Muestra el delirio optimista que surge al tener un poco más de 20 años y al comenzar una carrera y ver a todas esas personas en las redes sociales y en el mundo como tal diciendo lo fácil que es ganar $1.000.000. Sin embargo, la realidad es que los niveles de deuda estudiantil para la generación Z son 13% más altos que los que enfrentaban los millennials a su misma edad, lo cual es bastante significativo. Pero también hay que tener en cuenta que los millennials heredaron un mercado laboral que ofrecía un empleo inestable, presentando un deseo de controlar su propio destino, desvinculándose de lo más rápido posible. Es una fuerza que también es fuerte con la generación Z. Ahora, muchos hoy en día siguen el movimiento FIRE, que es el movimiento de independencia financiera, jubilación anticipada, lo cual no diré que está bien o no, porque ciertamente es un buen plan, pero debemos tener en cuenta que la vida pasa y las cosas cambian y suceden cosas muy inesperadas. La búsqueda o el movimiento FIRE es una curita básicamente para problemas más profundos. El estrés crónico, el agotamiento, la depresión y la ansiedad son factores que pueden ser desencadenados por el arduo trabajo, pero el trabajo no es necesariamente la causa principal. De ello se deduce que renunciar o jubilarse a menudo no es la solución. Después de que la novedad de la libertad desaparece, una vez más te quedas con los mismos problemas de salud mental que eran generalizados en tu vida anterior.
Combinar la ambición de jubilarse anticipadamente y con el arduo trabajo de abordar los problemas de salud mental subyacentes o establecer límites laborales razonables podría preparar a la generación Z para una jubilación anticipada o temprana más exitosa. Ahora, no me malinterpreten, ahorrar e invertir dinero agresivamente en este momento para tu futuro es admirable y necesario, pero también es muy importante en tener relaciones sociales con amistades y demás y el crecimiento personal. Muchos creen que jubilarse temprano es lo mismo que trabajar muy duro durante 18 horas al día y no hacer más nada aparte de eso, guardar o ahorrar todo el dinero que ganas nada más hasta que puedas jubilarte. Muchos fanáticos de este movimiento FIRE han normalizado la frugalidad y el placer retrasado hasta tal punto que significaba dejar de vivir o nutrir partes de sí mismo que no resultan en una ganancia monetaria. Pero, como ya he dicho en muchos videos anteriores, el dinero puede comprar la felicidad sin duda alguna, pero definitivamente necesitamos un equilibrio entre la estabilidad financiera y las aventuras. Sí, es muy importante trabajar bastante duro, crear diferentes ingresos para poder jubilarte temprano, pero al mismo tiempo es importante equilibrar las aventuras de la vida y el dinero. Viaja, disfruta del tiempo con tus amistades una vez a la semana al menos o algo así, porque créeme, aunque te jubiles a los 30 años, no volverás a tener 20. Sé que los 20 son el periodo más importante para nosotros, pero también el más estresante de la vida, porque es cuando tenemos más energía que nunca para poder trabajar duro, pero al mismo tiempo para disfrutar la vida. Por eso es tan importante tener un equilibrio entre el trabajo y la vida para poder decir que el dinero puede llegar a comprar la felicidad, como dije en este video, al momento de querer jubilarte temprano. Y por acá te dejo un video y por acá te dejo un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.